en ti. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías junto a ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas y aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. No, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Muy buenas tardes, hermanos, amigos, familia. Un nuevo martes estamos juntos delante de la presencia del Señor para buscar su rostro y para poder clamar delante de Él como congregación que somos. Estamos agradecidos al Señor que a pesar de todas estas circunstancias que atravesamos, el Señor está siendo bueno y misericordioso para con nosotros. Sabemos que en España los casos de infectados han subido casi a 95.000 personas, motivo por el cual tenemos que continuar orando para contrarrestar los estragos que está ocasionando el coronavirus. También sabemos que ha habido 8.100 personas que han fallecido como consecuencia de ello, por lo cual tenemos también que seguir orando para el consuelo que las familias necesitan en estos momentos de dolor. No solamente porque su ser querido haya fallecido, sino por las circunstancias que ocasiona el fallecimiento, el no poder estar con ellos, el no poder despedirlos, el ni siquiera poder velar sus cuerpos, ni poder estar con ellos en una fase de dolor. Es unas circunstancias difíciles que están atravesando muchas familias en España y por las cuales tenemos que estar orando. También deciros, hermanos, que cuando nosotros como congregación os enviamos las píldoras de oración, esas píldoras de oración que son breves motivos de oración, creo que tiene una duración de 1 minuto y medio, 2 minutos máximo. Aprovechar esas píldoras de oración para poder orar al Señor. En cada una de esas píldoras de oración aparecen motivos de oración para que tú puedas estar orando delante del Señor. El desayuno con fe te alimenta y te da palabra, te ayuda a reflexionar acerca de las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Pero la píldora de oración te ayuda a tener un tiempo de oración organizado cada día de la semana para que puedas orar. Aprovecha esos instrumentos que cada día se brindan a la congregación para que podamos estar en comunión y poder orar, no solamente por lo que aparece en la píldora, sino para orar por todo aquello que cada uno de nosotros tenemos delante del Señor. Deciros que los motivos que tengamos de oración, como hacemos de manera habitual, podéis publicarlos a través de nuestro chat en la iglesia, en el culto en directo, o si lo preferís, o si surge después del culto el motivo, lo podéis hacer a través del WhatsApp de la pastora Rocío. También, hermanos, damos gracias al Señor por el pastor Tony, que ayer compartió la palabra del Señor, ¿verdad? Continuó dando ese estudio bíblico acerca de cómo escudriñar las Escrituras y nos enseñó
¿verdad?, la importancia de que cada creyente, al acercarse a un texto bíblico, cómo tiene que hacerlo para poder sacar el máximo provecho, y como él mismo lo ilustró, cómo sacarle ese zumo a esa naranja. De ahí viene la palabra escudriñar. También deciros, hermanos, que el domingo tendremos la Cena del Señor. Por lo tanto, acordaros de tener en vuestras casas un poco de pan, un poco de vino, un poco de mosto, porque juntos vamos a partir el pan, juntos vamos a celebrar que Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y que ha prometido de que va a volver, porque dijo que no volvería a beber del fruto de la vid hasta que Él vuelva. También, hermanos, deciros que si en estos últimos 3 días, habéis visto que no he podido contestar a los SMS que habitualmente contesto o que os escribo, no es porque no quiera, es porque he tenido un problema con mi operador y parece que me he excedido del límite de mi bono. Yo tengo un bono de muchos mensajes y parece que al haberme excedido, pues ahora pues tengo que contrarrestar ese exceso hasta que termine el mes y me puedan restablecer los SMS. No sé si ahora ya a partir de mañana los voy a poder utilizar, pero intentaré lo antes posible poder solucionarlo para tener contacto con vosotros. De momento, cualquier cosa que necesitéis, mi teléfono, tanto el teléfono de mi esposa como el mío, están a vuestro servicio para lo que necesitéis contactar con nosotros. También deciros que tengo una buena noticia. La buena noticia es que nos han llegado bastantes ofertas de empleo. Ahí están pidiendo 50 celadores para IFEMA. Celadores, sabéis que IFEMA se ha montado un hospital, ¿verdad?, donde se están atendiendo a personas que han sido infectadas con el COVID-19 y hay bastantes puestos de trabajo. Están buscando celadores para el IFEMA, están buscando limpiadores para el Hospital 12 de Octubre, están buscando personal para la residencia de mayores, auxiliares, y también están buscando personas para el supermercado Mercadona. Si alguien de los que nos están viendo o si conocéis a algún familiar, imprescindible tener documentación, necesita trabajar, pues estos puestos de trabajo están a vuestra disposición. Lo único que se requiere es poder tener la documentación en regla, tener los papeles para poder trabajar. Mi esposa, si vosotros le contactáis, ella perfectamente os pasará los datos, el teléfono y el correo electrónico donde tenéis que enviar vuestro currículum, porque están buscando para poder ocupar esos puestos. También están buscando médicos y enfermeras. Para ello se requiere una titulación previa, pero todos estos puestos de trabajo están siendo solicitados y nos ha llegado esa información y queremos poder aportárosla para que aquellos que lo necesitéis lo podáis utilizar. Hermanos, para comenzar nuestro culto al Señor, como hacemos de manera habitual, vamos a leer las Sagradas Escrituras y luego oraremos encomendando este tiempo en las manos del Señor para presentar el primer bloque de oración. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 22. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 22. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo acerca de sus colaboradores. Y Pablo, siendo una persona colérica, es una persona franca, transparente, que dice lo que siente de una manera respetuosa, pero también de una manera que deja con claridad lo que está ocurriendo en el servicio ministerial que está llevando como apóstol de Jesús por todos los confines de la tierra. Y es bueno que nosotros lo leamos y lo recordemos, porque así, cuando nosotros vivamos situaciones similares, podamos estar también teniendo el mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo, dando gracias al Señor en todo. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 9 al 22. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros,
mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir a verme antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos entonces a orar presentando este culto en las manos del Señor, y tras la primera alabanza presentaremos los primeros 5 motivos de oración por los cuales podremos estar orando al Señor. Padre, invocamos tu nombre en esta tarde, sabiendo, Padre, que nada de lo que podamos decir, nada de lo que podamos cantar, pensar o manifestar, Señor, tendrá utilidad si tu Espíritu Santo no está guiando, inspirando, Señor, oh Padre, y dirigiendo este santo servicio, Padre. Por eso te pedimos que seas tú, Señor, oh Padre, dirigiendo, Señor, oh Padre, exhortando, levantando, Señor, fortaleciendo, Padre, aquellos hermanos que ya están conectados, Señor, para poder recibir lo que tú tienes preparado. Por aquellos que estarán, Señor, a punto de también conectarse, Señor, y aquellos que nos verán a través de otras personas, Señor, que compartirán este culto, Señor, para que puedan sentirse seducidos por tu palabra, Señor. Señor, que seas esta noche, Señor, tú exaltado, y que seas tú, Señor, oh Padre, glorificado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque si fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana, Señor. Toda la gloria te corresponde, Señor, y tú eres el único dador de ella, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, y gracias por esta nueva oportunidad que en esta noche tenemos de estar juntos como hermanos, Señor, oh Padre, presentando todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, Señor. Tiempos, Señor, oh Padre, que lo único que nos recuerda, que tu venida está cercana, Señor, y que tu iglesia tiene que estar preparada para cuando tú nos llames delante de tu presencia. Por eso te damos a ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Este es mi deseo, orar de ti con todo mi ser, te adoro a ti.
estás sobre mí. Y como así ha sido publicado, en este primer bloque de oración vamos a orar por 5 motivos distintos. El primero es una vacuna para el virus, para que Dios dé sabiduría a los médicos y a los científicos. El segundo motivo, vamos a orar por nuestra hermana Sonia, para que Dios derrame sanidad sobre sus pies. Ella está muy adolorida de sus 2 pies por causa de esos espolones y vamos a orar declarando sanidad sobre sus pies. También vamos a orar por los hermanos que pueden tener algunos síntomas, como nuestra hermana Gladys Bravo, nuestro hermano Josué, el hijo de Josefina, Ana María Morales, Miguel Ángel y Cintia. Vamos a estar orando por ellos. Vamos a orar también por un motivo que nos presenta Karina, para que su madre, que lleva ingresada 2 meses en Argentina, Dios tenga misericordia y ponga su mano de poder sobre ella. Y vamos a orar también por un motivo que nos presenta Paola, por Jeremías, que tiene un fuerte dolor de muela. La verdad que ayer estuvo con la cara hinchada y estuvo también pues a base de ibuprofeno y tuvieron que llevarlo al médico para que lo viera. Ya está mejor, ya le hemos recomendado que no coma tantas chucherías, pero aún así necesita de nuestras oraciones este pequeño para que Dios sea obrando sanidad en él completa, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a orar por estos 5 primeros motivos de oración. Lo vamos a hacer, si estamos de manera individual, oramos nosotros por esos, de manera individual por esos 5 motivos. Si estamos con otra persona viendo el culto, podemos compartir los motivos. Si estamos con un grupo de personas, de familia, viendo el culto, podemos asignar los diferentes motivos a las personas. Pero oremos todos, los que estemos viendo el culto al Señor, por estos motivos que en esta tarde se nos presentan. Oremos pues. Padre, sabemos que cualquier indicio, Señor, de enfermedad, Señor, sea cual sea, Señor, pues conlleva un peligro, mi Rey, mayor aún del que tiene habitualmente, Señor, por este virus, Señor. Padre, ponemos delante de tu altar ahora, Señor, a aquellos hermanos que son parte de la congregación que están presentando síntomas que podrían o no, Señor, ser causa, Señor, de la sintomatología, Señor, que produce, Señor, esta infección vírica, Señor. Padre, ponemos delante de ti la vida de Gladys Bravo, Señor, de Josué, Señor, de Ana María, Señor, de Miguel Ángel, de Cintia, y de todos aquellos, Señor, que se nos puedan escapar, Señor,
Padre, quiero poner en tus manos, Señor, el motivo que nos presenta Karina, por su madre que lleva más de 2 meses ingresada en Argentina, Señor. Padre, ten misericordia de esta mujer, Señor, y cuídala tú, Señor. Allí, Señor, en ese lugar donde se encuentra, Señor. Padre, pon tus ángeles, Señor, pon personas, Señor, idóneas, instrumentos en tus manos, que le puedan hablar, que le puedan aconsejar, que le puedan, Señor, oh Padre, hablar de tu palabra, dar testimonio de ti, Jesús. Y sobre todo, Señor, oh Padre, que ella pueda encontrar la sanidad y el descanso que solamente tú puedes dar sobre aquellos que están, Señor, con una tala de salud, Padre. También, Señor, oh Padre, quiero poner en tus manos, Señor, la vida de Jeremías, que tú seas, Señor, oh Padre, ayudándole y trayendo alivio sobre ese dolor de muela. Sabemos, Señor, que es muy incómodo, Señor, oh Padre, cuando hay una caries, Señor, cuando hay un dolor, Señor, oh Padre. Permite que él pueda cuidar su dentadura, Señor, que le dé sabiduría a pesar de su temprana edad, y que pueda cuidar, Señor, oh Padre, su alimentación, Señor, y que tú seas guardando, Señor, oh Padre, su boca, Señor, y trayendo fortaleza sobre sus dientes, Señor, oh Padre. Sabemos que en estos momentos los médicos, Señor, y los odontólogos están, Señor, oh Padre, ahora mismo en una situación donde no pueden hacer gran cosa, Señor. Pero sabemos, Señor, oh Padre, que tú lo puedes hacer, Padre, y tú puedes hacer que ese dolor de muela desaparezca, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, y a ti oramos, Señor, en el único nombre que puede, en el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos ahora en este segundo bloque de oración y lo vamos a hacer como así ha sido publicado también. En primer lugar vamos a orar por un motivo que nos da nuestra hermana Raquel. Mari es la madre de Marta y está la mujer grave en el hospital con coronavirus y vamos a orar por su sanidad y por su cuidado. Tanto los hermanos Luis y Marta como su hijo Samuel, ellos también están delicados de salud, pero en este caso Mari, que es la mamá de Marta, es una mujer que por su estado de salud y también por la edad que tiene, hace que los estragos del coronavirus se vean mayormente afectados en su cuerpo. Por eso vamos a estar orando por ella.
Seguimos orando, en segundo lugar, por las embarazadas de nuestra iglesia. Por Keila, por Marta Cecilia, por Yadira, por Yacaira, y por Piedad y Vanessa. También vamos a orar por aquellos que tienen síntomas o que han podido ser infectados. Ya hemos podido ver el testimonio de Cintia y también de Jean-Pierre, cómo Dios ha estado con ellos y los ha cuidado, ¿verdad? José Luis, el hermano de Miguel Ángel, Alan, el hermano de Cintia, León, el primo de Carlos Navarro, Carol, ¿verdad? La hija de Marlene, Yolanda y Paco, que son la hermana de la pastora María y de Vicente y de Jaime, y también Paco, que es el marido de Yolanda, Paola, la madre de Melissa, también el padre de la pastora Pilar Ladra, que también está con síntomas, Marta, Mari, Luis, que lo hemos nombrado, su hijo Samuel, la pastora Raquel, de Guadalajara. También oramos por Adrián, ¿verdad? Que es uno de los jefes que tienen una de las hermanas de la iglesia, por Yajaira, la hija de Norlinda, y también por la mamá de Liz Helena, que aunque no tiene el coronavirus, está con neumonía y necesita de nuestra oración. Vamos a orar también por un motivo que nos da nuestra hermana Blanca Cecilia, que es Melissa, que tiene problemas en el pulmón, para que Dios derrame sanidad. Y en quinto y último lugar vamos a orar por los hermanos de la congregación que pueden estar sufriendo un ERTE. Hay varios hermanos de la iglesia que ya por causa de esta situación, de esta pandemia, se le ha dado un expediente regulador de trabajo en el empleo, y eso ha hecho que de manera temporal tengan que quedarse ahora mismo pues sin ningún empleo. Vamos a orar por ellos para que el Señor los proteja y el Señor les provea todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria. Por lo tanto, oremos, hermanos, en estos 5 motivos de oración. Padre, y seguimos poniéndonos en la brecha, Señor, por tantos y tantos que se han infectado, Señor. Y ahora nos acordamos, Señor, de esta señora mayor de Mari, Señor, la mamá de Marta, Señor. Ellas han venido a la iglesia a visitarnos en muchas ocasiones, nos han apoyado en muchos evangelismos, en vigilias, Señor. Su familia, Señor, a través de Luis, Señor, de su esposo, Señor, nos han dado muchísimos folletos, miles de folletos para evangelizar. Gracias por su vida, Señor. Gracias por su testimonio, Señor, porque tú los usas, Señor, y porque los has estado usando y los vas a seguir usando. Gracias por ese fervor, Señor, que Mari siempre tiene de predicar tu palabra allí donde está, porque a pesar de sus años es ejemplo y testimonio. Padre, allí donde está en el hospital, Señor, con este coronavirus, Señor, pasa tu mano de poder sobre ella. Yo sé, Señor, que tú seguro que la has dejado que esté allí para que ahí en esa situación ella predique tu palabra a los médicos, a las enfermeras, a los enfermos que se encuentren por el camino, porque ella tiene ese ardor de tu Espíritu Santo. Sánala, Señor. Así también te pedimos por Marta, su hija, que está en su casa, Señor, aislada, Señor, que también pases tu mano de sanidad sobre ella, Señor, y te lleves todo síntoma, todo dolor, todo virus, toda infección, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y así seguimos pidiendo que lleves aún más en el hueco de tu mano, Señor, a las que están embarazadas, a las hermanas de la congregación que están embarazadas, Señor, y a todas aquellas que estén gestando en estos tiempos, Señor Jesucristo, porque son días malos, Señor. Guárdalas tú, porque en su seno, Señor, hay inocentes, Señor. Cuida de manera especial, Señor, de Keila, Señor, de Marta Cecilia, Señor, de Yadira, de Yacaira, de Vanessa, de Piedad, Señor Jesucristo. Padre, de aquellas, Señor, que insisto, Padre, que estén en estos tiempos gestando, Señor, ten misericordia, cuídalas, guárdalas y cúbrelas con tu mano, para que ningún mal, Señor, venga a acontecerles. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gracias, Jesús. Sí, Señor, Padre, muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo motivo de oración, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a los familiares, Señor, que han estado infectados, Señor, o que tienen síntomas, Señor. Que tú cuides, Señor, cada una de sus vidas, Señor, en estos momentos, Señor, difíciles, Señor, y de dificultad, Señor. Dales a ellos, Señor, también paciencia, Señor, para que sepan esperar, Señor, en todo momento, Señor, a lo que tú tienes preparado para sus vidas, Señor. Dale sabiduría, Señor,
Padre, a resplandecer tu rostro. Gracias, Padre, porque ya ha podido recibir, Señor, la ayuda. Señor, Padre, gracias por los hermanos que ya han podido colaborar para que esa comida pueda llegar a su casa, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios verdadero, Señor. Gracias, Padre, porque utilizas a tu pueblo, Señor, para bendecir a los que más lo necesitan, Jesús. También quiero poner, Señor, Padre, a los hermanos de nuestra congregación. Muchos de ellos, Señor, han tenido, Señor, que sufrir este expediente de regulación temporal de empleo, Señor, Padre, y están ahora mismo sin poder, Señor, trabajar, Señor. Que seas guardándolos grandemente, fortaleciéndolos, Señor. Haz cubrir, Señor, Padre, con tu sangre preciosa, Señor, sus vidas. Y sobre todo que su confianza y su esperanza esté puesta en ti, Señor. Que cumpla, Señor, tus propósitos en su vida, Padre. Tú eres el Dios que provee. ¿A quién acudiremos sino a ti, Señor? Porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Y tú eres el único, Señor, que da a aquellos que lo necesitan, Señor. Por eso abre las ventanas de los cielos, Señor. Y gracias de la misma manera también te doy por esas ofertas de trabajo que han salido, Señor, Padre, y que pueden contribuir para que otras personas puedan también trabajar en estos momentos. Dice la alabanza, la adoración, en el nombre de Jesús. Entramos en nuestro tercer bloque de oración, tercero y último de esta noche, en el cual vamos a orar por estos 4 motivos. En primer lugar, vamos a orar por un motivo que nos presentó Fernanda, donde Jorge está en estado crítico por coronavirus. Jorge no es nuestro hermano Jorge, ni es Jorge Chávez, ni es Jorge Osvaldo, es un compañero de Fernanda, por el cual nos pide que estemos orando porque está en estado crítico por coronavirus, un conocido de Fernanda. También Jorge Osvaldo, nuestro hermano en la fe, ¿verdad? Jorgito, su hermana Nelis Jesús tiene coronavirus y está bastante grave en el hospital. Entonces ayer que estuve hablando con él por teléfono, pues estuvimos orando y vamos hoy a orar también por su hermana para que el Señor la cuide en estos momentos delicados de salud en los que se encuentra. Vamos a orar por nuestros mayores, ¿cómo no? Siempre los tenemos presentes, ¿verdad? Nuestros mayores y nuestras embarazadas están siempre en la punta de lanza de nuestras oraciones. Ahí está Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, Estela, Nunciata, el pastor Joaquín Yebra, su esposa Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, la mamá de Cintia y Ana María Morales. Y por último vamos a orar por este motivo que son los presos. En las cárceles, si nosotros estamos confinados en nuestras casas y algunas veces estamos que nos podemos subir por las ventanas, ¿verdad? Nos podemos subir por las paredes. Imaginaros a aquellos que están privados de su libertad y que todas las noticias que tienen son las que les llegan del exterior. Algunas pueden ser ciertas y otras pueden ser un poco menos ciertas. Y la inseguridad de no saber con exactitud lo que está pasando dentro de una prisión, eso también puede producir ansiedad en los familiares. Por lo tanto,
Oramos por los presos y oramos también por los familiares que están ahora mismo sufriendo al ver que su ser querido pues no saben mucho de lo que está aconteciendo dentro de una prisión. Vamos a estar orando por estos motivos. Oremos. Pues yo voy a orar por los presos y por el motivo de Fernanda. Entonces Ismael, tú vas a orar por el motivo de Jorge, su hermana Nelis, y mamá ora por los mayores. Empieza tú. Señor, muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este nuevo motivo de oración, Señor, que pide por su espalda, Señor, por su hermana Nelly, Señor, que tiene coronavirus, Señor, que tú, Señor, como a millones y millones de personas más, Señor, les des, Señor, en estos momentos de dificultad, Señor, esa palabra que necesitan, Señor, que ellos sepan, Señor, que tú estás a su lado, Señor, que ellos sepan, Señor, que tú tienes el control de esta situación, Señor, y que sabes, Señor, lo que va a ocurrir en un futuro, Señor, que tú tienes planeado, Señor, todo lo que va a pasar, Señor, que a través de esto, Señor, te puedan conocer muchas personas a ti, Señor, aunque sea por medio de sufrimiento, Señor, que tú, Señor, obres, Señor, en cada vida, Señor, que tú, Señor, cuides, Señor, a Nelly, Señor, que tú, Señor, le des a ella, Señor, paciencia, Señor, también, Señor, que le des, Señor, seguridad, Señor, que ella sepa también que tú estás a su lado, Señor, que ella busque tu presencia, Señor, en estos momentos, Señor, difíciles, Señor, y que sepa, Señor, que sin ti ella nada es, Señor, y que, Señor, tú moriste, Señor, por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por este motivo, en nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre Santo, y venimos delante de ti, Señor, a poner, Señor, a las personas mayores, Señor, porque ellos también son un grupo de riesgo, Señor, y porque ellos también, a pesar de su avanzada edad, Señor, nos enseñan, Señor, y nos dan testimonio de lo que es la constancia, Señor. Ellos, Padre Santo, que muchos, Señor, pasaron tiempos difíciles en su juventud, Señor, vuelven ahora, Señor, a pasar esta etapa, Señor, dura, Señor. Padre, mira tú cuántos ancianos, Señor, hay en residencias y hospitales, Señor, que están yendo, Señor, ya a tu presencia, sin la compañía de sus familiares y seres queridos, Señor. Padre, cuida, Señor, a estos en el hueco de tus manos, Señor. Padre, ponemos en tu mano a Jorgito, Señor, a Iris, a Norlinda, Señor, de manera especial con ese trasplante, Señor, Marianita, a Rosa, a Tania, Señor, a Teresita, Señor, mira sus rodillas, Señor, así como a Rosa Ruiz, Señor, Gladys López, mira su espalda, Señor, y Solina, Señor, mira tantos achaques, Señor, Maricruz, sus infecciones, Señor, Estela, Señor, esos pies, Señor, Nunciata, Padre Santo, oh, al pastor Joaquín Yebra, Señor, Marisol, Señor, a Irene, Señor, que, Señor, tiene esa diálisis, Señor, a Yolanda, Señor, que está expuesta en su trabajo, Señora Silvia, Señora Ana María, y a todos aquellos que pueda haber, Señor, que no hemos mencionado porque somos, Señor, finitos, Señor, pero tú que lo conoces todo, Padre, ten misericordia, cuídalos y guárdalos como a la niña de tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, oh Padre, el motivo de Fernanda, Señor, este hombre llamado Jorge, Señor, que está en una situación crítica por el coronavirus, Señor. Que pongas tu mano de poder para que él pueda recuperarse con plenitud, Señor. También, Señor, si no te conoce, para que él pueda tener ese encuentro personal contigo. Así igual, Señor, oh Padre, por la hermana de Jorge, Señor, Nelly Jesús, Señor, oh Padre, allí en el hospital de Parla, Señor, que seas tú, Señor, obrando con poder y sanidad en su vida, Padre. Y quiero poner también en tus manos, Señor, los chicos en la prisión, Señor, oh Padre. Sabemos, Señor, que si las cosas aquí fuera, Señor, pueden ser difíciles, Señor, por todo lo que acontece y por tantas informaciones que nos llegan. Algunas veces no sabemos hasta qué punto son veraces, hasta qué punto, Señor, oh Padre, son noticias, Señor, oh Padre, que pueden estar manipulados, que pueden estar tergiversadas, Padre. Cómo, Señor, pueden encontrarse muchas veces en la prisión, Señor, oh Padre, que se tienen que guiar por lo que les cuentan otros, Señor. Que seas obrando, Señor, en ellos y sobre todo en sus familias, sus seres queridos, que no solamente sufre el que está cautivo de su libertad, sino también aquellos que están fuera, Señor, y que ven que su ser querido, Señor, no está con ellos, Señor. Que los guardes y los lleves en el hueco de tu mano, Señor. Y que pronto, Señor, oh Padre, no solamente ellos puedan salir en libertad, sino que ellos puedan vivir en la libertad que produce tu Jesucristo, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, y cuídalos grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando y vamos a decirle al Señor que en medio de todo esto Él sigue siendo hermoso, porque aún en medio de estas circunstancias su sacrificio sigue siendo vigente y Él siguió
Él dio su vida por amor a nosotros y Él sigue con sus brazos extendidos de amor para que nos volvamos a Él y recapacitemos y nos demos cuenta en estos momentos en que nada material vale. Lo único que cuenta es que su presencia mora en nosotros y que su salvación está vigente. Amén. Pues damos gloria al Señor por este tiempo tan hermoso en el cual oramos, clamamos y reconocemos su grandeza y que sin Él nada somos. Como hoy es martes, siempre dedicamos los martes unos minutos a memorizar las Sagradas Escrituras. Sabéis que no estamos físicamente para poder preguntaros a aquellos que os estudiáis cada día de la semana el versículo que nos corresponde. Hoy nos corresponde 1 de Juan, capítulo 2, versículo 13. Como no puedo preguntároslo, yo os recomiendo que os pongáis con la persona con la que estéis, con vuestra Biblia abierta, y que podáis preguntar el uno al otro si os sabéis ese versículo 13, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es, desde hace semanas atrás, es memorizar 1 de Juan, capítulo 1, empezamos por el versículo 1, y ya vamos por el capítulo 2, versículo 13. Eso significa, y eso supone, que tenemos que saber el capítulo 1 de 1 de Juan y el capítulo 2. No solamente es un ejercicio para ejercitar nuestra memoria,
sino también es un trabajo para guardar en nuestro corazón la palabra del Señor. Proverbios 3 dice, hijo mío, guarda en las tablas de tu corazón esta ley. Medita en ella, ¿verdad? De día y de noche, no se apartará de ti. Que es el mismo mensaje que el Señor le da a Josué cuando tiene que trabajar para distribuir la tierra que el Señor iba a dar por heredad a su nación, a su pueblo Israel. Por lo tanto, mi esposa, que es mi tutora en este caso bíblica, ella va a ir corrigiéndome en aquellas cosas que yo le voy a decir de memoria y a ver si soy capaz de decir el capítulo 1 completo y luego el capítulo 2, añadiendo el versículo que hoy nos toca memorizar, que es el versículo 13. Así que vamos a comenzar y a ver cómo nos sale hoy estos dos capítulos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y oído, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos y su palabra no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, Ahora sí. le hacemos a Él mentiroso. Y Y su palabra no está en nosotros. Ahí está el capítulo 1, ¿sí? He tenido dos fallos. Bueno, hay alguna palabra por ahí que estás conmigo, Muy pero que no le ha quitado sentido Vale. a nada. ¿Vale? Ahora el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que guarda yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Por eso sabemos que... No. El que dice yo le conozco, el que dice, no. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. En esto sabemos que le conocemos. No, que estamos bien. Por esto sabemos. Por eso sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que permanece en mí debe andar como él anduvo. En él, el que permanece en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, mandamiento nuevo os doy, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que ama a su hermano, no, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz, permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Versículo 11. El que no ama a su hermano está en tinieblas, permanece en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 11, versículo 12. Hijitos míos, estas cosas escribo, hijitos míos, os escribo a vosotros que habéis sido perdonados
por su nombre, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y versículo 13, os escribo a vosotros, padres, que la habéis conocido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, que le conocéis, que lo habéis conocido desde el principio. Pues conocido al Padre. Que habéis conocido al Padre. Ahí he tenido como 3 o 4 fallos. Bueno, pero te perdonamos. Gracias. Vamos entonces al versículo 13. ¿Puedes leer en voz alta el versículo 13, por favor? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es decir, en este versículo bíblico que estamos memorizando, es interesante porque el apóstol Juan escribe a las diferentes personas que forman una comunidad de fe. Y tiene un mensaje claro para cada uno de esos grupos que forman una comunidad de fe. Sin embargo, a todos de manera general los trata como a hijitos. Hijitos, ya sabiendo de que Juan es el único apóstol que sabemos que no murió por causa de asesinato ni por causa de la fe, sino que no sabemos exactamente cómo murió, pero sabemos que murió por unas causas naturales. No fue, por ejemplo, como Santiago, que murió a espada, o como Pedro, que según la tradición, ¿verdad?, de algunos, dicen que murió crucificado en Roma, crucificado boca abajo, así burlándose de la muerte de Jesús, ¿verdad? Lo que sabemos que Juan, cuando fue exiliado a la isla de Patmos, ya era un hombre ya con años, era un hombre lleno de mucha experiencia. Y ese hombre lleno de ternura, lleno de paternidad, trataba a los creyentes más jóvenes, aquellos que habían ido conociendo al Señor y que se habían ido entregando, como hijitos. Y les dice, os escribo a vosotros, hijitos, en el versículo 12 que vimos la semana pasada, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, recordando de que hemos sido perdonados por el nombre de Jesús, por la persona de Jesús. Pero ahora en este versículo 13 dice, os escribo a vosotros, y le escribe a un grupo concreto de la comunidad de fe, ¿verdad? Y le dice, os escribo a vosotros, ¿quiénes? Padres. ¿Por qué? Porque le habéis conocido desde el principio. Es decir, los padres tienen la obligación de estar preparados, y no solamente la obligación, más bien sería la responsabilidad. Y el conocer a Jesús es una responsabilidad de aquellos que están firmes en los caminos del Señor y que cada día crecen en su comunión diaria delante de los caminos del Señor. Por eso el apóstol Juan habla a los padres como aquellos que ya llevan tiempo en los caminos del Señor y que tienen la responsabilidad de ir en aumento en su compromiso y en su conocimiento de las cosas que conciernen al reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a ser padres espirituales de aquellos que son más jóvenes en la fe y que acaban de convertirse, también teniendo la responsabilidad de que con nuestra vida y con nuestro testimonio podemos manifestar que le hemos conocido a Él desde el principio, que hemos conocido al Señor. Porque los más nuevos en la fe tienen que tener valores, y tienen que tener valores que se encuentran en la Biblia, pero también modelos para poder continuar. Y tú y yo, que llevamos más tiempo en los caminos del Señor, somos como padres espirituales que debemos de ayudar y que debemos de motivar a que los más pequeños en la fe puedan tener un modelo a seguir. Por lo tanto, si los nuevos en la fe te ven orar, ¿sabes lo que harán? Orarán. Si los nuevos en la fe te ven ayunar, ¿sabes lo que harán? Ayunarán. Si los nuevos en la fe te ven congregarte, ¿sabes lo que harán? Se congregarán. Pero si los nuevos en la fe ven que tú, hablando de la fe de Cristo, tu fe es bastante débil o bastante enclenque, seguramente ellos van a heredar lo mismo que están viendo. Es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos. Nuestros hijos son esponjas que absorben todo lo que ellos ven. Y cuando nuestros hijos ven que sus papás pues no tienen compromiso en las cosas del Señor, evidentemente ellos no lo tienen. Y yo creo que esta conversación la he podido tener 1000 veces con los responsables de los adolescentes y de los jóvenes, que muchas veces decimos, pero ¿por qué fulano? ¿Por qué mengano? Y muchas veces llegamos a la conclusión de que tal es el compromiso de los papás, así es la responsabilidad de sus hijos en las cosas del Señor. Quiere decir que nosotros como padres, que hemos conocido desde el principio, que llevamos más tiempo en los caminos del Señor,
tenemos la responsabilidad de motivar y de ser modelos, no de ropa, ni tampoco de moda, sino modelos de vida espiritual, de comunión a los más jóvenes. Por eso dice, os escribo a vosotros padres, pero también dice el apóstol Juan, os escribo a vosotros jóvenes. Para los jóvenes también tiene un mensaje y le dice, porque habéis vencido al maligno. Es interesante, los jóvenes están llenos de fuerza, de vigor, están llenos de vida, pero sin embargo también el enemigo los va a intentar tentar con el propósito de destruirlo y de separarlo de los caminos del Señor. Pero un joven consagrado, un joven comprometido, un joven que ha conocido al Señor, ha vencido al maligno, porque sabe que la sangre del Cordero está cubriendo su vida. Y por eso tenemos que tener en nuestra congregación jóvenes que sepan vencer al maligno, venciéndolo en el nombre de Jesús, sabiendo de que ningún dardo de fuego va a poder prosperar contra aquellos que se han vestido con la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios no solamente es para saberla, la armadura de Dios no solamente es para saber que existe, sino es para que cada día nos la pongamos, para que cuando lleguen los dardos de fuego podamos resistirlo con el escudo de la fe. Y vuelve el apóstol Juan a hablar de una manera comunitaria y dice, os escribo a vosotros, hijitos, que dice que, porque los habéis conocido, los habéis conocido. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Todos los que conocemos al Señor nos esforzamos por agradar al Señor. Todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo nos esforzamos y buscamos diariamente el tener comunión con Él. Porque nuestra vida sin Él no tiene sentido. Nuestra vida sin Él no tiene una dirección clara. Y esto es lo que el versículo 13, en líneas generales, nos está presentando. La semana que viene ampliamos y tendremos que aprendernos el versículo 14, sin olvidar, mejor dicho, lo que dice el capítulo 1 y lo que dice el capítulo 2. Y hasta aquí el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Vamos entonces ahora a entrar en el libro que vamos a estudiar en esta noche. Ese libro que vamos a estudiar en esta noche es el libro de Daniel. Vamos ahora a estudiar el libro de Daniel. Vamos entonces a orar para comenzar esta segunda etapa de nuestro culto de oración y alabanza y estudio bíblico para escudriñar acerca de este libro tan precioso que es el libro de Daniel. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos ahora delante de ti, Señor, para poner, Señor, en tus manos, Señor, este estudio bíblico, donde lo único que pretendemos, Señor, oh Padre, es que a través de este libro de Daniel, Señor, un libro que tú, Señor, oh Padre, nos has dado y nos has revelado, Señor, para que comprendamos aquellas cosas, Señor, oh Padre, que conciernen, Señor, oh Padre, no solamente a los tiempos del pasado, sino también a los tiempos presentes y a esos tiempos futuros, Señor, oh Padre, que muchos de ellos, Señor, estamos viendo y estamos palpando, que se acercan, Señor, de una manera, Señor, inminente, Padre. Que sea, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, que quites de mí toda palabra carnal, toda palabra que no provenga de tu Santo Espíritu, Señor, y que ponga, Señor, oh Padre, en cada una de las personas que están escuchando el culto y en aquellos, Señor, oh Padre, que lo escucharán en las próximas horas, Señor, o en el día de mañana, Padre, Señor, pongas atención en sus oídos para comprender todo lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel y vamos a poder escudriñar este libro tan precioso y tan interesante que nos revela muchas cosas que podríamos pasar por alto. Solamente deciros algo. Ezequiel, tenemos varias visiones que tenemos que estudiar, pero son visiones que me gustaría darla de manera personal en la congregación. Me gustaría dar en el libro de Ezequiel la visión del Valle de los Huesos Secos, pero esa palabra me gustaría hacerlo de manera personal con vosotros en la congregación cuando vamos a estar juntos. Al igual que la visión del templo que tuvo Ezequiel o otras visiones que tuvo el profeta Ezequiel. Lo que vamos a hacer con esas visiones es poder escudriñarlas de manera personal y de manera congregacional cuando estemos juntos de manera física. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar el libro de Daniel a manera introductoria para comprender qué es lo que quiere decirnos el Señor a través de este precioso libro. Lo primero que tenemos que ver es la etimología del nombre de Daniel.
La palabra Daniel es una palabra compuesta, es como en nuestro castellano decir para choque, para de parar y choque de golpe, ¿verdad? O cuando hablamos de automóvil, ¿verdad? Auto, algo mecánico, móvil, algo que se mueve, ¿verdad? Pues así podríamos hablar de diferentes palabras compuestas. Pues la palabra Daniel en hebreo es una palabra compuesta, que está compuesta por la palabra Dan y la palabra El. Y la palabra El, ya sabemos que se hace referencia a Él, al Señor, a Dios. Y la palabra Dan significa juez. Cuando tú coges a Él y coges a juez y la unes bajo la conjunción y, ¿verdad? Y significa mío, ¿verdad? En la preposición hebrea es mío. Y eso significa que cuando uno utiliza la palabra Dan y él, Daniel, lo que resulta es el significado de Dios, Él es mi juez. Quiere decir que cuando uno llama a alguien Daniel, como nuestro hermano Daniel Esteban de la Calle, lo que está significando su nombre etimológicamente hablando desde el hebreo es que Dios es mi juez, o también podemos entenderlo como la justicia de Dios. El justicia, el juez, y con la I de mi juez es Dios. Un nombre precioso que ya nos revela algo acerca de lo que vamos a encontrar en este libro. Escúchame bien, porque lo primero que os voy a decir es algo que nos va a ayudar a comprender quién es Daniel. Daniel era un joven, posiblemente de unos 15 años de edad, cuando fue capturado y llevado de su familia noble en Judá, fue deportado a la tierra de Babilonia. Allí en Babilonia, Nabucodonosor intentó lavarle el cerebro, como diríamos en nuestro vocabulario del siglo XXI, ¿verdad? Donde quisieron cambiarle su cultura, su manera de vestir, su manera de hablar, su lenguaje, su dialecto. Intentaron cambiarle su pasaporte DNI, pero hay algo que no le pudieron cambiar, y fue su fe. Su fe. A este joven, como dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno. Y aquí tenemos una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que los jóvenes en los días que viven, días de mucha tecnología y de mucha ciencia que avanza de una manera desorbitada, encuentran que su manera de vestir cambia de un día para otro. Sus peinados cambian de un día para otro. Sus modas cambian, ¿verdad? Su lenguaje cambia, ¿verdad? Hay muchas cosas que cambian, pero hay algo que no puede cambiar en los jóvenes que han entregado su vida a Cristo. Su fe en Jesucristo, ¿verdad? Es decir, la fe en Jesucristo transforma las vidas. Eso es lo que realmente no nos puede mover nada, ni nadie, ni ninguna corriente de este mundo. A Daniel le intentaron cambiar sus hábitos, a Daniel le intentaron cambiar hasta su manera de comer, a Daniel le intentaron cambiar, le cambiaron hasta el nombre, porque Nabucodonosor se sentía propietario de las personas. Pero hubo algo que a Daniel y a sus amigos no le pudieron cambiar, y eso era la fe. ¿Por qué? Porque sabía en quién había creído. Y espero, hermano, que como Dios es nuestro juez, Daniel, también pueda ser aquel que nos dé el valor para confrontar las circunstancias que nos tengamos que vivir sin tener que alterar lo que realmente es fundamental en nuestra vida, la fe en Jesús de Nazaret. Espero que puedas decir amén a eso, aunque no te escucho, puedas decir amén. En Babilonia pasó el resto de su vida, Daniel, aproximadamente hasta los 85 años de edad o incluso más. Él atravesó por la parte del exilio. Exitosamente fue exaltado por Dios en virtud y en servicio. Emergió en una posición de autoridad en el gobierno tanto de Babilonia con Nabucodonosor como luego en el imperio de Media y de Persia. Porque Daniel no solamente tuvo, vamos a decirlo, un propietario, que fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sino que tuvo que vivir luego un segundo propietario cuando el imperio de Media y de Persia tomó control del imperio de Babilonia. Es interesante. Babilonia, los caldeos llegan a Jerusalén, sitian Jerusalén
y se llevan de allí lo mejor. Entre ellos estaban los más jóvenes, los más preparados, los que tenían mayores facultades. Dejaron en Jerusalén a los que ya ellos pensaban que no le podían sacar ningún provecho. Y Dios tuvo allí con ellos a un profeta llamado Jeremías. Jeremías es el profeta de aquellos que quedan en esa Jerusalén destruida, asediada y quemada. También hay un grupo que sale de exiliados a Babilonia. Ahí está Daniel, donde Dios tiene a un profeta, a un instrumento en medio de aquellos que se llevan a Nabucodonosor a Babilonia. Y luego hay un tercer grupo que se encuentra son los cautivos de Tel Aviv, que seguramente lo recordarás porque son aquellos que Dios tiene no en Babilonia, sino en Tel Aviv, y que son cautivos también del rey Nabucodonosor, y allí Dios también pone a otro instrumento, que pone a Ezequiel. Por lo tanto, Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos, junto con Habacuc y Sofonías. Fueron contemporáneos profetas en ese momento. Sin embargo, cada uno de esos profetas que estamos estudiando en estos días, nos damos cuenta que estaban con un grupo del pueblo totalmente distinto. Mientras uno estaba en Israel, con los que habían quedado, las sobras, ¿verdad? Otro estaba con los cautivos de Tel Aviv, Ezequiel, y otro estaban con los que estaban directamente en Babilonia. Y ahí está Daniel con sus amigos. Dios en cada lugar y en cada momento levanta a los hombres y las mujeres adecuadas que necesita para cumplir con sus propósitos. Estén donde estén, porque allí donde hay pueblo de Dios, Dios pone sus instrumentos para que puedan ser voceros de su mensaje. Y es interesante porque Daniel, cuando llegó a Babilonia, se encontró que Nabucodonosor era el rey. Con el transcurrir del tiempo, el imperio de Media de Persia fue el imperio que sustituyó al babilónico como dominador. Y en este caso fue el rey Darío, de Media de Persia, el que luego absorbió todo lo bueno de Babilonia, entre los cuales se encontraba Daniel. Por lo tanto, Daniel no solamente era un joven que tenía una gran fe puesta en el Señor junto con sus amigos, sino que Daniel supo adaptarse a todas las grandes dificultades que se encontró a lo largo de su vida. Y esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros nos adaptamos a las circunstancias que vivimos hoy día porque debemos de aprender de Daniel. Daniel pasó de las manos de Nabucodonosor a las manos de Darío, de las manos de Babilonia a las manos de Media Persia. Pero sin embargo él siempre estaba en las manos de Dios. Y eso le hizo mantener su fe intacta y poder dar testimonio de su fe engrandeciendo el nombre del Señor por encima de las circunstancias, sabiendo que ninguna de las circunstancias le era favorable. Acompáñame a estos dos textos bíblicos para que veas que Daniel tuvo que convivir en dos imperios distintos. Por un lado, Babilonia, Daniel capítulo 2, versículo 48. Y por otro lado, el imperio de Media y de Persia, el Daniel capítulo 6, versículos 1 y 2. Vamos a verlo. ¿Qué dice Daniel capítulo 2, versículo 48? Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, el resultado fue que Daniel fue puesto en un lugar de eminencia. Lo interesante de Daniel es que por mucha autoridad que pudo tener, él siempre le daba todo el honor al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Pero si no eres fiel sobre lo poco, Dios no lo pone sobre lo mucho. Parece que cuando uno llega al estrellato, parece que ahí se queda todo, ¿no? No. Porque Daniel, a pesar de estar en un lugar de eminencia, en un lugar de autoridad, luego llega Media y Persia, toma control de Babilonia y se hace poseedor y propietario de todos los siervos que tiene Babilonia, entre los cuales está Daniel. Y ahí está el rey Darío. Vamos a leer ahora lo que dice Daniel capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice así. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Aquí nos damos cuenta que Darío pudo ver en Daniel no algo,
sino a alguien distinto. Dios puede ver en ti, o mejor dicho, la gente puede ver en ti no algo, sino a alguien distinto, porque algo son cosas, pero alguien es una persona, y ese alguien es Jesús. Y eso es lo que hace que Daniel estuviera en el reino que se encontrara. Él iba a marcar siempre una diferencia. Y esa diferencia le iba a ayudar a que el nombre del Señor fuera exaltado. Jesús habló de Daniel. Y Jesús, en el Evangelio de Mateo, le da la autoría del libro de Daniel al profeta Daniel. Fíjate lo que dice Mateo 24:15. Y esto lo dice Jesús. Mateo 24:15. Vamos a ver ahora qué dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesús tuvo que mencionar sobre lo vamos a ver, no sé si esta noche lo podremos ver, pero lo veremos en el próximo martes. Habla de la abominación desoladora, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar con detenimiento. Pero lo que podemos encontrarnos ahora claramente es que Jesús, cuando menciona acerca de acontecimientos futuros, hace referencia a la literatura apocalíptica del profeta Daniel. Y eso es algo que reconoce la autoría del libro de quien lo escribió. Ahora, la profecía de Daniel, volviendo al libro de Daniel, constituye uno de los libros más interesantes de la Biblia. Porque los capítulos del 1 al 6, si los leéis con detenimiento en casa, ahora que tenéis tiempo, los capítulos del 1 al 6 son narraciones biográficas del propio Daniel y de sus amigos, donde él sirve como intérprete de los sueños y llega a ser un consejero real, confiable de Nabucodonosor. Debido a su integridad y a su intachable vida, el consejo de Daniel a los reyes influenció en un periodo de más de 70 años para todos los que estuvo sirviendo, tanto al gobernador de Babilonia como al gobernador de Media y de Persia. Daniel y sus amigos tuvieron un poderoso impacto en la sociedad pagana que les rodeaba. ¿Por qué? Porque amaban a Dios y confiaban a Dios en un ambiente hostil. La vida de Daniel y la vida de sus amigos no fue nada sencilla, pero marcaron una diferencia. Y esa diferencia hizo que el nombre del Señor fuera glorificado. Las circunstancias no les condicionaban, ellos condicionaban las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Daniel y con sus amigos. Luego los capítulos del 7 al 12, que son 12 capítulos los que tiene el libro de Daniel, podemos considerar que el libro es de género apocalíptico. Como de la misma manera que en el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis, que son las revelaciones que Dios le da al apóstol Juan en la isla de Patmos, así Daniel en el Antiguo Testamento es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, donde trae revelación de acontecimientos que ya han ocurrido y acontecimientos que van a ocurrir y que también encuentran su propio respaldo en el libro de Apocalipsis, en el último libro del Nuevo Testamento. Las visiones apocalípticas que tuvo el profeta Daniel ofrecen la perspectiva clara del plan de Dios para las edades, incluyendo una profecía directa en cuanto al Mesías. Ahora, ¿cuáles son esas visiones? Bueno, en el capítulo 7, por ejemplo, lo estoy diciendo a modo introductorio. En el capítulo 7, versículo 3, podemos darnos cuenta en el versículo 3 que dice el capítulo 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Dados cuenta, Daniel habla de 4 bestias grandes que subían del mar. Esas 4 bestias hacen referencia, por ejemplo, a las potencias mundiales que había en ese momento. Babilonia, Media y Persia, posteriormente Grecia, junto con los macedonios, y por último el Imperio Romano, donde nació Jesús. Luego el capítulo 8 de Daniel, porque estoy dando una pequeña introducción para que entendamos bien lo que vamos a escudriñar de una manera un poco más profunda. En el capítulo 8, versículo 1, hay una segunda visión en la que se hace también referencia
al gobierno de los griegos, que es una de esas bestias que acabamos de mencionar en el capítulo 7, dirigido por Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Capítulo 8, versículo 1. ¿Lo puedes leer, por favor? En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ahí vemos que Daniel habla en base a las visiones que el Espíritu Santo le va revelando. El capítulo 9 de Daniel habla de otro reino, pero este reino es el reino mesiánico, el reino donde Cristo gobernará, no solamente como Mesías sufriente, sino como Mesías triunfante. Una de las cosas que podemos darnos cuenta en el libro de Daniel es que en ocasiones los acontecimientos que va viendo Daniel son del pasado, del presente y del futuro, hasta el punto que no se sabe muchas veces diferenciar a qué es lo que hace referencia a lo que está ocurriendo y qué es lo que hace referencia a lo que va a ocurrir. En ocasiones es difícil de poder desgrimir o poder examinar con exactitud todo lo que ocurre, pero lo que vamos a intentar es que el capítulo 9, que habla de ese Mesías reinante, ese Mesías triunfante, no solamente es lo que Cristo iba a hacer en el tiempo que vino como Cordero, sino también lo que Cristo iba a hacer cuando venga como león, porque Cristo ya ha venido como Cordero para inmolar, para ser inmolado y para poder traer perdón de pecados a nosotros, ¿verdad? Pero también vendrá como león, el león de Judá. Y como león de Judá, él viene para regir a las naciones. Porque su rugido, ante su rugido, todas las lenguas confesarán y todas las rodillas se doblarán. Y todos diremos que Jesucristo es el Señor. Luego el capítulo del 10 al 12 es considerado una referencia al fin de los siglos. Ahí vamos a darnos cuenta en los capítulos del 10 al 12 del libro de Daniel que hay una gran referencia a las cosas que van a acontecer en el final de los siglos. Algunas que nosotros estamos incluso viviendo. 9 de los 12 capítulos relatan las revelaciones a través de los sueños de Dios al mundo no solamente gentil, sino también al mundo judío. Y como he dicho hace un momento, lo que Apocalipsis es para el Nuevo Testamento, Daniel lo es para el Antiguo. El propósito del libro es dar un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio y mostrar cómo Dios tiene el control de los cielos y también de la tierra. ¿No has leído alguna vez que cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Hágase tu voluntad. ¿Y qué más dice? Como en el cielo, así también en la tierra. Pues el libro de Daniel es el Padre nuestro. Porque lo que Dios está determinando en el cielo, también Dios lo va a cumplir en la tierra. Y Daniel lo manifiesta para decir, los propósitos de Dios se van a cumplir. Y lo que estamos viviendo nosotros hoy, miedo, inseguridad, ¿verdad? Sin saber qué va a ocurrir, cuándo va a terminar, qué va a pasar, cómo vamos a salir de esta. Nosotros sabemos de que estamos en la mano del Señor, que Dios tiene un propósito y lo que Dios hace en el cielo se va a cumplir en la tierra. Y Él ha prometido que va a volver y volverá por su iglesia. Y para eso tenemos que estar preparados, hermanos. Dios tiene el control. Él regula las fuerzas de la naturaleza, el destino de las naciones y las circunstancias de su pueblo. Por lo tanto, hoy nos toca vivir una circunstancia distinta a las de hace un año atrás. Totalmente distinta, circunstancias totalmente distintas. No estamos ahora en Babilonia, podemos estar en Medio Persia, pero lo que no nos cambia es que tenemos la fe puesta en Jesús de Nazaret. Y esa fe nos mantiene firme, nos mantiene unidos, nos mantiene con fervor, nos mantiene no con ilusión, porque no vivimos de ilusión, sino de convicción de saber que la palabra de Dios permanece para siempre en nuestra vida. El énfasis de este libro es mostrar la soberanía de Dios sobre las naciones, la soberanía de Dios sobre los gobernantes, ¿sí? El cuidado de Dios a los judíos en el exilio, con las promesas de la restauración final, el presente gobierno de Dios sobre el mal, porque Dios vence sobre el mal y al maligno, y su victoria final sobre todas las cosas. Hay varios versículos en el libro de Daniel que vamos a ver ahora
que nos dicen que el propio libro de Daniel, su autor es Daniel. Por si alguien tiene duda, o por si alguna vez leí algunos libros, que a ver los haylos, que desacreditan el libro de Daniel como que su autor es el mismo Daniel. Sin embargo, el mismo libro nos menciona, como hemos leído antes, que Jesús mismo habló de que Daniel dijo acerca de la abominación desoladora. También vemos que el mismo libro de Daniel manifiesta que él fue el escritor. Mira, vamos a verlo. Primer texto, Daniel 8:15. Capítulo 8, versículo 15. Todo lo que vamos a leer se encuentra en Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Vemos aquí que Daniel es muy claro. Dios me dio una visión a mí. Y lo está diciendo. Yo, Daniel, que no estoy contando lo que otro me ha dicho, sino lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy viendo. Como el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado con nuestras manos, ¿verdad? Palpable, tocante al verbo de vida. Eso estamos manifestando. Pues Daniel está diciendo lo mismo. Lo que yo he visto, eso es lo que estoy declarando. Por lo tanto, la autoridad de Daniel es muy evidente en ese versículo. Pero no es el único, porque así vamos al mismo capítulo 8, el versículo 27. Fíjate lo que dice el libro de Daniel. 8, capítulo 8, versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Es interesante. Daniel era un siervo del Dios viviente, no hay duda de ello. Eso supuso que tuvo que ser sus fuerzas desgastadas en ver tantas visiones, ponerlas por escrito y tener la palabra de sabiduría, don del Espíritu Santo, para entender lo que el Espíritu le estaba revelando, evidentemente. Sin embargo, no descuidaba los asuntos del rey. Era capaz de trabajar, entiéndase, en lo secular, y era capaz de trabajar, entiéndase, en el mundo espiritual, en el servicio al Padre. Por lo tanto, Daniel es un ejemplo de trabajo en lo que corresponde a los asuntos del reino, sea Babilonia o de Media y Persia, y también concerniente al reino de los cielos, porque desde muy joven supo poder ser un instrumento en las manos del Señor. Ahora, el capítulo 9 de Daniel, versículo 2, nos vuelve a enfatizar la misma idea. Daniel es el autor del libro. Capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Si nos damos cuenta, yo, Daniel. Y sin embargo también menciona aquí a su contemporáneo, Jeremías, ese profeta que no estaba en Babilonia, ese profeta que donde estaba era, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Con quiénes? Con quienes Nabucodonosor no había contado para nada. Los había dejado allí como si fueran los rescoldos de la nación, de esa gran nación que un día pudo ser Israel. Dejó allí lo que pensaba que no podía sacarle provecho. Pero Dios tuvo allí a un profeta llamado Jeremías que dio palabra de Dios a ese pueblo que estaba viviendo en la miseria. Dios siempre tiene instrumentos en todos los lugares en los que nos encontramos. Muchas veces nosotros no lo sabemos, pero Dios tiene a sus ángeles puestos en todos los sitios, porque Él cumple sus propósitos y Él sabe a quién tiene que poner en cada lugar. Por eso vemos también en el capítulo 10 de Daniel, versículo 2. Capítulo 10, versículo 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Yo, Daniel, por lo tanto, no hay duda. Fue Daniel el que vio, fue Daniel el que escribió, fue Daniel el que trajo revelación de lo alto sobre lo que Dios estaba haciendo. Pero mira lo que dice ahora en el mismo capítulo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Esto es muy interesante, porque la visión solamente la vio Daniel. Y los otros hombres que estaban con Daniel
¿Saben lo que hicieron? Salieron corriendo. Dios le da a quien sabe que le va a ser útil para el propósito para el cual ha diseñado Dios. Si Dios da una visión, la persona que recibe la visión tiene que tener la capacidad de poder no solamente de recibirla, sino también de poder revelarla para el propósito de Dios en medio de su pueblo. Es interesante que hubo personas alrededor de Daniel que no quisieron recibir visiones, más bien huyeron. No estaban ni preparados ni facultados para recibir lo que Dios le tenía que dar. Dios a algunos le da 10 talentos, a otros le da 5 y a otros le da 1. Y a cada uno le pide conforme a lo que le ha dado. Si Dios te ha dado mucho, quiero decirte que mucho te va a demandar. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y al que poco se le da, poco se le demanda. A cada uno se le demanda conforme a lo que Dios da. Y el libro de Daniel es un libro que en muchas ocasiones podemos darnos cuenta que no era un cualquiera el que podía escribir lo que se estaba viendo, sino solamente una persona que en carne propia podía vivir lo que estaba viviendo y viendo el profeta Daniel. Es como cuando contamos el testimonio de alguien. No es lo mismo cuando contamos el testimonio de lo que Dios ha hecho con alguien que cuando decimos lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso es importante que cada uno tenga un testimonio avalado por el Espíritu Santo, trabajado por el Señor Jesucristo, que nos ayude a que el mundo pueda confesar que Él es el Señor. Yo puedo hablar del testimonio de lo que ha hecho fulano, de lo que Dios ha hecho a través de fulano. Y qué bueno, porque eso es hablar de lo que Dios ha hecho en otro. Pero es que Dios quiere hablar de lo que Él ha hecho en ti. Y si Dios quiere hablar de lo que ha hecho en ti, tienes que decir como Daniel: yo, Fran, esto es lo que Dios me ha revelado, esto es lo que Dios me ha hablado, esto es lo que Dios me ha utilizado para su gloria y para su honra. ¿Estás dispuesto? Porque eso te va a traer muchas veces cansancio, dolores de cabeza, problemas, pero sobre todo victoria en Cristo Jesús. Y también vamos a leer Daniel 12, en Daniel capítulo 12, versículo 4, y luego vamos a leer el versículo 5. Fíjate lo que dice el libro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Y la ciencia qué? Se aumentará. Se aumentará. Estamos en unos tiempos donde la ciencia está aumentando, ¿verdad? A una velocidad inverosímil. Pero estas cosas tenían que acontecer para que el reinado del Mesías triunfante pueda llegar a ser una realidad palpable en nuestros días. Daniel escribe de manera autobiográfica, como hemos dicho, los primeros capítulos, del 1 al 6. Luego, a partir del 7, empezamos a ver cómo esas visiones Daniel las escribe conforme a lo que el Espíritu Santo le va dando. Ahora bien, hay algo que no podemos confundir. En la Biblia hay más Danieles, ¿sí? En la Biblia hay más Danieles. No solamente el Daniel que encontramos aquí, este joven Daniel que es llevado a Babilonia, es el único que existe en la Biblia. Hay otros Danieles que no podemos confundir, que están en la Biblia, que están en los registros históricos de la Biblia y que no son el Daniel que Dios tiene como instrumento en Babilonia y luego en Media y Persia. ¿Cuáles son esos Danieles? Pues solamente a modo de curiosidad os lo doy para que sepáis que en vuestras Biblias hay también otras personas llamadas Daniel y que no tienen nada que ver con este Daniel que estamos viendo. Por ejemplo, primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Ahí encuentras a un Daniel que no es el Daniel que nosotros estamos viendo ahora. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Primer libro de Crónicas, 3, 1. Fíjate lo que dice. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, de Ahinoam, jezreelita, el segundo Daniel, de Abigail, la de Carmel. Fíjate, David tenía un hijo llamado Daniel. Daniel. Anda, a lo mejor no lo sabías, o a lo mejor que sí, pero a modo de curiosidad podemos saber que
Dios es mi juez, David le puso a uno de sus hijos, el Señor es mi juez. Seguramente David, cuando le puso ese nombre a su hijo, seguramente es que él tenía un propósito con ese hijo, ¿verdad? Como Dios lo tiene contigo en esta noche. Ahora, el libro de Esdras también nos dice en el capítulo 8, versículo 2, que dentro de los que están reconstruyendo el templo hay otro Daniel. Esdras, capítulo 8, versículo 2. De los hijos de Fines, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. Ahí va. De los hijos de Itamar, que había. También podemos ver el libro de Nehemías. En Nehemías, capítulo 10, versículo 6. Nehemías, capítulo 10, versículo 6, encontramos ahí un Daniel. Bueno, pone Daniel, Ginetón, Baruch. Ahí vemos que podemos darnos cuenta que Danieles hay muchos, pero el Daniel al que nosotros nos estamos haciendo referencia es el joven llevado por Nabucodonosor a Babilonia y que Dios lo pone como instrumento útil en sus manos en esa tierra gentil, extranjera y pagana. Para hacer luz, muchas veces tenemos que pagar el precio de estar en medio de la oscuridad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, Padre, Juan 17, por si alguien se le olvida, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Eso es interesante, eso es importantísimo, comprender de que estamos en este mundo para hacer luz y sal. Por lo tanto, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías y el profeta Daniel fueron contemporáneos durante sus ministerios, cada uno en lugares distintos, desarrollando un ministerio distinto, con palabras distintas, pero glorificando al mismo Dios. Así es el Señor, la multiforme gracia y ministerial que tiene el Señor. También hubo otros profetas en estos tiempos, como el profeta Sofonías y el profeta Habacuc, que fueron contemporáneos de Daniel. Ahora, el libro comienza en el año 605 a.C., cuando Babilonia conquistó Jerusalén y llevó a Daniel y a sus amigos a otro exilio. Después del derrocamiento de Nabucodonosor, pasaron a las manos de Media y Persia. Después Daniel fue transportado y recordó fervientemente su hogar, porque Daniel, a pesar de que se fue muy jovencito de Jerusalén, él nunca negó sus raíces. Y esto es muy importante. Hay personas que con frecuencia olvidan sus orígenes. Daniel, sin embargo, nunca olvidó, a pesar de haber pasado por las manos de dos grandes imperios y haber aprendido la lengua de esos dos grandes imperios, él nunca olvidó sus raíces, porque cuando tuvo que manifestar quién era y de dónde procedía, él lo hacía con total franqueza. De hecho, lo hacía incluso abriendo las ventanas. Fíjate lo que dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Esto nos habla de un joven con determinación, de un joven que no niega sus raíces, que no niega de dónde procede, que sabe que viene de la nación de Israel, de la tribu de Judá, que viene incluso de ser esclavo, de ser un joven hebreo esclavo, pero no niega nunca su condición a pesar del estatus y de la posición que le corresponde. Daniel capítulo 6 versículo 10. ¿Qué dice? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Abría las ventanas, no le importaba que los sátrapas de Media y de Persia estuvieran allí haciendo de espías. Él abría las ventanas, se ponía mirando a Jerusalén, su tierra, y alababa al Dios en el cual él había creído y el cual le había salvado del horno de fuego, ¿verdad? En este caso del foso de los leones y luego posteriormente del horno de fuego. Se hace referencia al contexto de Daniel en parte muchas veces por el libro de Jeremías, quien nombra, el profeta Jeremías nombra a Daniel como si fuera un hombre sabio, no como si lo fuera, lo es. Es interesante, porque Jeremías capítulo
en el capítulo de Jeremías, en el libro de Jeremías, podemos encontrar que se menciona a los reyes por los cuales tuvo que pasar también Daniel. Pero no solamente Jeremías, sino también lo menciona el mismo profeta Ezequiel. Es algo interesante porque Jeremías 28.3, si no me falla la memoria, Jeremías 28.3, fíjate lo que dice, perdón, no he dicho Jeremías, Ezequiel 28.3 nos menciona y nos identifica a Daniel como un hombre sabio. Ezequiel capítulo 28, versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Fíjate que aquí Ezequiel menciona a Daniel como un hombre sabio, un hombre entendido. Este es el don de la palabra de sabiduría. Aquellos acontecimientos que conciernen al futuro, desde el presente que uno es capaz de vivir, ¿verdad? Y Daniel necesita palabra de sabiduría, el don del Espíritu Santo, para poder dar interpretación a los sueños que provienen de Dios. El autor de Hebreos, del libro de Hebreos, habla de Daniel como un profeta que tapa la boca de los leones. No solamente como hombre sabio, sino también como profeta que tapa la boca de los leones. Este Daniel era un hombre con personalidad, un joven comprometido, que venció al maligno, que se adaptó a las circunstancias que les tocó vivir, que no se dejó menguar en su fe, sino que se fortaleció en ella, en la fuerza poderosa del Señor, y que supo discernir con palabra de sabiduría los sueños que Dios había dado, y además tapaba la boca de los leones. Hebreos capítulo 11, versículos 32 y 33. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Qué interesante, taparon bocas de leones. Hermanos, aprendamos a tapar la boca de aquel que está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando venga para devorarte, recuérdale que Él es un perdedor y que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Recuérdale que estás cubierto con la sangre de Cristo, que ninguna plaga podrá tocar tu morada porque estás cubierto con la sangre del Cordero. Recuérdale de que no hay miedo que te quiera infundir porque tu confianza está puesta en el Creador de los cielos y la tierra. Recuérdale cuando venga a crearte duda e inseguridad por el ERTE, por la falta de trabajo, de que el Dios proveerá todo lo que Él tiene que dar conforme a sus riquezas en gloria. Tapar la boca de los leones también es la autoridad que el Señor nos ha dado para no permitir que el enemigo nos cree inseguridad, duda y pesadez. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Algo que no se nos puede olvidar, que en Babilonia Daniel recibió palabra de Dios con respecto a las etapas sucesivas de dominio mundial, tanto del mundo gentil como también del mundo en el cual el Mesías iba a derrocar todo gobernador de este mundo. Él entonces derrotará a todos los enemigos y resucitará a su pueblo del pacto a bendición en su reino, milenario y glorioso. Hay un versículo, y aquí lo vamos a dejar hoy, que es el versículo que resume con mucha claridad todo el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel tiene un protagonista, y no es Daniel, es Jesús. Daniel es un instrumento. Las visiones son un medio. El protagonista es Jesús. Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el versículo que puede resumir con claridad el libro de Daniel. Dice que al Mesías le será dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, no me estoy desinflando, porque es que está en plural, los pueblos, sean Babilonia, sean Media Persia, sean griegos, sean macedonios, sean romanos, o sean europeístas, o norteamericanos, o asiáticos, los pueblos
las naciones, las lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Su reino permanecerá, y nosotros pertenecemos a ese reino, al reino de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, recuerda esto. Daniel fue un joven con determinación del Señor, que las circunstancias no le hicieron ni cambiar ni mover su fe, sino fortalecerse en las promesas de Dios, ser un instrumento de Dios a pesar de todas las cosas que estaba viviendo, poder revelar de que el Mesías venía pronto, el Mesías triunfante, y que ese Mesías que está a punto de llegar en nuestros tiempos, nosotros, a pesar de las circunstancias que nos está tocando vivir, podamos decir que en Cristo tenemos nuestra fortaleza y que todos los pueblos, los reinos, las lenguas y las gentes se doblarán y se humillarán ante nuestro Dios poderoso, y que los que están muertos en Cristo resucitarán para vida eterna, y los que estemos vivos seremos llevados con Él al cielo. Por lo tanto, hermanos, confiemos en las promesas que escribe la palabra de Dios, la antorcha encendida, la profecía segura escrita, que es la Biblia, para que nuestra vida y nuestra fe no menguen en estos momentos, sino que sepamos tapar la boca de los leones, confiando en el poder de nuestro Dios. Y hasta aquí la primera parte del estudio del libro de Daniel. El martes que viene, Dios mediante, continuaremos estudiando acerca de este precioso libro. Que el Señor os bendiga. Recordad, hermanos, que mañana miércoles la pastora María estará compartiendo la palabra de Dios a partir de las 8 a través de YouTube, y se publicará también en nuestras redes sociales. El día jueves a la misma hora, en el mismo horario y mismo canal, a las 8 estaremos con el estudio bíblico de Juan capítulo 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El día viernes el pastor Joaquín Yebra, nuestro pastor emérito, estará compartiendo una reflexión bíblica acerca de lo que Dios ponga en su corazón. El día sábado, Lander va a compartir para los jóvenes de la iglesia. También va a haber un mensaje para los jóvenes el día sábado, aparte de poder predicar la palabra del Señor a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo, evangelizando. Y el día domingo tenemos primer domingo de mes, nuestro culto de acción de gracias, de resurrección, celebrando la cena del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener pan y vino en nuestras casas para poder compartir ese recordatorio que Jesús nos dejó del nuevo pacto. Esas son las actividades que tenemos esta semana. Aprovecha cada desayuno con fe para compartir fe. Aprovecha las píldoras de oración para orar y buscar el rostro del Señor. Y si tienes un testimonio, grábate, mándanoslo para que podamos publicarlo y podamos poder decir lo bueno que es el Señor en medio de estas circunstancias. Cuando tengas que tapar la boca de los leones, tápala, porque sabes que el Señor te ha dado poder y autoridad para ello. Que el Señor os bendiga mucho y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Buenas noches.